Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. Discúlpenos por arrancar 38 minutos tarde. Tuvimos bastantes problemas técnicos, pero los hemos solucionado para poderles brindar esta transmisión en vivo. Les agradezco su tiempo y pues vamos a estar hablando sobre el sistema penal acusatorio. Eh, Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, abogado de la UNAM y presidente de Revista Divergencia. Quien me va a estar acompañando para hablar el tema es el estudiante Bernardo Ambriz, estudiante de octavo semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, quien tiene su área de experiencia ya en materia penal y quien tiene bastante conocimiento práctico y teórico sobre el proceso penal acusatorio y nos va a ayudar a poder compartir algunos puntos importantes y poderlo hacer de un modo entendible para la sociedad este proceso. Han cambiado ya desde hace varios años, desde la reforma. Ya Bernardo nos compartirá en qué año y todo este tema, y pues haremos algunas precisiones. Si tienen algunas dudas, escríbanos. Realmente este conversatorio es para dar a conocer de una forma mucho más entendible el proceso penal acusatorio, que de cualquiera persona lo pueda entender, y si sepan pues en qué estatus está la situación desafortunada de alguna persona cercana a ustedes, pues tengan ese expertise para saber en qué situación jurídica se encuentra. Y le damos la más cordial bienvenida a Bernardo. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Te agradezco mucho por la oportunidad, por el tiempo que me estás brindando junto con la revista Divergencia, porque sin duda alguna este es un claro ejemplo de que las personas preparadas tienen que seguir capacitándose, tienen que seguir estudiando. ¿Y cómo lo podemos hacer actualmente? Y debido a la pandemia, pues precisamente Facebook y otras instancias digitales nos están ayudando demasiado para poder capacitarnos, ir comprendiendo mucho más, en este caso, el sistema penal acusatorio, que sin duda es un ente gigantesco y que amerita una gran capacitación por parte de las y los operadores del derecho. Así es, Ver. Definitivamente hablar del proceso penal acusatorio es mucho más complicado de la hora de la que vamos a tratar este punto, pero haremos un esfuerzo sobre todo práctico para que la gente lo entienda de forma breve y pues sepa poder entender esto cuando llegue, de que ojalá y no, pero si llegasen a cometer algún delito, algún cercano, que regularmente es lo que siempre pasa. Eh, pues adelante, Bernardo, ¿qué te parece si nos empiezas a explicar en qué consiste el proceso penal? Y pues adelante. Adelante, si puedes prender tu micrófono. No sé si ya se ve ahí, Dan. Sí, nada más dale a ampliar la diapositiva para que se vea completa. Eh, Te soy sincero, no No soy... te preocupes, si es así, ya déjalo así. Ok, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hablar en este momento sobre el sistema penal acusatorio y oral como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución. Eh, es importante conocer las bases, es importante conocer los fundamentos, debido a que la capacitación, como bien mencionaba, es indispensable para todo servidor público y también para los abogados o abogadas postulantes. Bien, el sistema penal acusatorio debemos de entenderlo como un ente. No solamente significa desde las etapas, por ejemplo, de investigación, desde que se presente una denuncia, una querella con su requisito equivalente y que sea un requisito de procedibilidad y hasta un juicio oral. No, no solamente significa eso. El proceso penal abarca muchos más ámbitos. Se pueden llevar a cabo de medios
alterno de solución de controversias, por ejemplo, una mediación, una conciliación, una junta restaurativa. Pero es muy bonito ver todo esto en la práctica, es muy bonito ver todo esto en la teoría. Sin embargo, a veces las y los abogados postulantes o los estudiantes no saben de manera clara ni concreta de por qué esta reforma. Debo mencionar que en el año 2007 ya se tenían un poco de indicios, de hecho desde antes, desde el año 2004, en Nuevo León, ya se tenía indicios de esta nueva forma y esta nueva visión de poner en alto el proceso penal de forma oral. Y en 2007 otros estados como Oaxaca, como Chihuahua, pues también empezaron a implementar este sistema penal. Ahora bien, debo de mencionar que fue hasta el 2008 que en nuestro país se empezaron a dar ciertos criterios para empezar a implementar dicha reforma. Esta reforma lleva como nombre una reforma en justicia penal y seguridad pública. Es decir, esta reforma tardó 8 años para que se pudiese llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque del 2008 al 2016 se suscitaron una serie de eventos que solamente algunos estados, mediante política criminal, mediante otros adeptos que ganaron, pues llevaron consigo un sistema oral estatal. Pero fue hasta el 2008 que ya en toda la república en el país se empezó a implementar el sistema acusatorio y oral. Bueno, debo mencionar también que fueron varias vertientes a través de las cuales motivaron esta reforma en materia penal, vertientes como la están viendo en pantalla, la obligación de transformar la justicia penal mexicana. Es importante mencionar que hubo una gran presión por parte del exterior, hubo grandes presiones internacionales debido a las grandes violaciones de derechos humanos y derechos fundamentales que había de la autoridad hacia los particulares. No es posible que en un estado que se dice democrático, en un estado que se dice de derecho, pues se cometan ciertas violaciones de derechos humanos a las y a los detenidos, desapareciéndolos o haciendo otra clase de actos ilegales, y que obviamente estos actos deben de ser castigados con todo el peso de la ley. Otro de los elementos importantes, perdón, es la rendición de cuentas de cada servidor público. Como mencioné anteriormente, había una gran desconfianza por parte de la sociedad hacia las instituciones, y de hecho la sigue habiendo, pero bueno, por eso se implementó, fue uno de los motivos que implementó dicha reforma, para que se viera cara de la sociedad mediante la transparencia. ¿Por qué? Porque se hacían, ahora sí como en el ámbito legislativo, se cabildeaba y esto prestaba y daba lugar a la corrupción. Ahora bien, otro de los elementos fundamentales, pues es la desconfianza establecida en el aparato de la justicia, ¿no? Ya que las instituciones, como bien mencionaba, han sido quebrantadas, han sido invalidadas por la delincuencia, han sido dañadas en sus procesos, en los juicios orales, eran burocráticos, eran tardados, a veces no se le daba la capacidad suficiente por parte de los operadores para poder permear directamente en los asuntos y poder así darle un trato y un manejo digno al asunto de cada una de las personas. Esto me obliga a mencionar que uno de los cambios que considero más importante y más radical ha sido el que se elimina la figura de la persona de confianza. La persona de confianza era un representante o una representante a través de la cual, o a través del cual, la persona que estaba en calidad de detenido, pues la nombraba o lo nombraba para poder representarlo. Sin embargo, pues esto quedaba a pie, a que precisamente dicha persona en calidad de detenida no tenía una defensa adecuada, no tenía una defensa que lo defendiera como se debe de ser. ¿Por qué? Porque incluso hasta personas que son abogadas o abogados no tienen esa capacitación ni esa capacidad para poder representar a alguien, tal vez porque no se ha informado
tanto en el sistema procesal penal, o tal vez porque no le interesa y le están pidiendo que por favor lleven su asunto. Hay diversos aspectos en los que no me pienso meter, sin embargo es importante aclarar dicho punto. Y también esto me obliga a hablar sobre la defensa técnica y material en el proceso penal. Una vez que ya vimos cuáles han sido los motivos más importantes, entre ellos, y recapitulando, presión internacional, la corrupción, la transparencia, el poder brindarle mediante instituciones legales y política criminal a la sociedad una cara más abierta a un Estado de Derecho y a un Estado democrático. Pues bien, aquí me gustaría hablar un poco sobre la defensa técnica y material que se debe de tener en el proceso penal actualmente. La defensa, como lo establece el artículo 20, fracción octava, me parece, inciso B, establece que la defensa debe de ser adecuada. Pero esta defensa, además de ser adecuada, debe ser una defensa técnica y material. ¿A qué me refiero con técnica? Pues precisamente a que cumplan con esos parámetros que solicita la ley, que sea un abogado o una abogada. ¿Y qué significa que sea una defensa material? Pues precisamente eso, que no importa con que sea solamente abogado o abogada. Sí, eso es fundamental, pero lo que le va a dar la característica de defensa adecuada material va a ser que tiene que estar capacitada la persona que está representando al defensor. Eso es importantísimo. De nada sirve que haya un abogado o una abogada que esté representando los intereses de su cliente si al final de cuentas no sabe llevar ni una audiencia inicial, ni presentar un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso o un procedimiento abreviado, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto da pauta a que se cumpla con el parámetro constitucional y convencional del artículo 20, referente precisamente a una defensa adecuada. Debo de mencionar también que el sistema penal actual, porque antes teníamos, que les había mencionado, antes de 2008, de esa reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, pues se tenían otros principios, se tenía otra visión sobre el derecho penal adjetivo o procesal, y debo de mencionar que con esta reforma cambian ciertos principios, cambian ciertos parámetros, y entre estos principios, ustedes se pueden dar cuenta, están igual en el 20 constitucional, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales al inicio de dicho ordenamiento jurídico, y está el principio de publicidad en primera instancia. Hay muchas personas que me han preguntado, ¿y qué significa el principio de publicidad? Bien, el principio de publicidad va a ser referente a que precisamente dar justicia a cara de la sociedad, las personas pueden asistir a una audiencia. Las audiencias son públicas. Hay excepciones, claro, tal vez puedo poner un ejemplo sobre nuestra situación actual de la COVID. ¿Por qué? Porque no se permite que haya personas en la sala que no sean los precisamente interesados, debido a que se pueden propagar contagios. Pero esas son excepciones que son válidas y que tienen motivación y fundamentación. Hay otras excepciones, tal vez como a los medios de comunicación, que no se le permita entablar dicha comunicación debido a que el asunto sea de alguna menor o algún menor. ¿Por qué? Porque precisamente se estaría violentando su identidad de la persona que esté en dicho asunto, o que ponga en riesgo la seguridad pública. Hay infinidad de excepciones. Las excepciones también, algunas las podemos encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí es importante mencionarlas. Ahora bien, el principio de inmediación. El principio de inmediación es un principio básico, fundamental y necesario. ¿Por qué? Porque precisamente anteriormente, en la reforma del 2008, pues usualmente los jueces no estaban en audiencias. Imagínense, no estaban en audiencias, lo que prestaba a que su secretaria o el secretario pues fuera quien estuviera a cargo de la audiencia, cosa que obviamente
no debe de suceder, debido a que precisamente por eso está el juez, por eso el juez ocupa dicho cargo. Ahora, el principio de inmediación da pauta a que el juez esté presente en la audiencia, conozcan precisamente a las partes. Debo de hacer hincapié de que en juez de control, ojo, tenemos tres tipos de, digámoslo así, órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque el proceso, más adelante lo veremos, se divide en tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Aquí, en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, va a presidir lo que viene a ser la figura del juez de control. En la etapa de juicio oral no va a ser un juez de control, que de hecho el juez de control que conozca de la etapa de investigación va a ser diferente al de la etapa intermedia. En la etapa de juicio oral va a ser un tribunal de enjuiciamiento, y una vez que se haya, en dado caso, encontrado culpable a la persona, al acusado, entonces ya va a existir otro tipo de juez, el juez de ejecución penal. Es decir, no todos los jueces van a tener la misma naturaleza jurídica, ni todos los jueces van a saber de cada acto procesal que se ha llevado en sus respectivas audiencias. ¿Esto por qué lo digo? Porque precisamente el principio de inmediación da cara al acceso de justicia por parte de la sociedad, rendir cuentas a la sociedad para no prestarse a actos de corrupción. Ahora bien, el principio de concentración y de continuidad no están muy alejados uno del otro, debido a que precisamente el de concentración se va a referir a que cada audiencia, que cada acto procesal se lleve en el menor tiempo posible, que no se dilate tanto el proceso, no hacerlos tardados, no hacerlos tan burocráticos como en el sistema tradicional o sistema preponderantemente inquisitivo. De igual manera, la continuidad, tratar de que los asuntos se dirijan de manera rápida, como lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución, que la justicia sea expedita y no dilatar los asuntos. ¿Para qué? Para que precisamente las cargas procesales no lleven un tiempo superior a lo que establece la ley. Y el principio de contradicción, que desde mi punto de vista es el más importante, no digo que los demás no lo sean, sin embargo, este principio a título personal es el más importante, debido a que el principio de contradicción te va a rendir ciertos parámetros en donde tú vas a poder alegar. Si eres defensa, vas a poder alegar con el Ministerio Público y con su asesor jurídico. Si eres Ministerio Público, vas a estar en coadyuvancia con el asesor jurídico ante el órgano jurisdiccional y en contra de la defensa. Si es el caso, debemos de ver que el principio uno de los principios que rigen al Ministerio Público, porque lo mencionaba, es el principio de objetividad y debida diligencia. Bien, una vez que agotamos estos principios, se me olvidaba mencionar que el principio de contradicción también es importante, debido a que va a haber audiencias en donde se van a hacer exámenes directos, esto es, interrogatorios, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, y ahí se va a poder materializar tanto el principio de publicidad, tanto el principio de inmediación, de concentración, de continuidad y el principio de contradicción, ¿vale? Ahora bien, una vez dando pauta y dando una breve introducción sobre por qué el de la reforma, cuáles son los principios que rigen el proceso penal, pues tenemos que empezar a hablar de las etapas del proceso penal. Bueno, por el tiempo y porque sinceramente cada etapa avala un gran serie de actos procesales. Entonces, voy a ser muy genérico, porque hablar de una sola etapa, hablar de un solo acto procesal en una sola etapa, pues conlleva demasiado tiempo, ¿no? Y desgraciadamente no tenemos tiempo, pero si en algún otro momento, Daniel,
me pudiese prestar un poco de su tiempo y el tiempo de la revista, pues podemos dar incluso hasta otra conferencia u otro taller, ¿no? Bien, vamos a empezar. El proceso penal, como bien mencioné, se divide en 3 etapas. La etapa de investigación, que a la vez se subdivide en etapa de investigación inicial y etapa de investigación complementaria. Posteriormente tenemos la etapa intermedia. La etapa intermedia se subdivide en 2 fases, la fase escrita y la fase oral. Y la etapa de juicio oral. Esta etapa de juicio oral va a ser muy importante conforme al artículo 211. ¿Por qué? Porque en la etapa de juicio oral se van a dar todas las debidas diligencias, se va a hacer un desfile probatorio, se va a hacer un alegato de apertura, y todo esto, aunque lo vean muy sencillo, aunque yo esté hablando muy genéricamente, tiene su relevancia debido a que hay técnicas de litigación. Y no cualquiera, y digo no cualquiera porque es muy complejo, es algo que conlleva mucho estudio, una gran capacitación y mucho tiempo invirtiéndole a saber cómo desarrollar cada una de estas o de estos actos procesales. No cualquier abogado o cualquier abogado lo puede hacer de manera eficiente. De hecho, algunos que ya nos dedicamos a la materia penal, pues nos sigue costando un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente a veces las circunstancias se deben adaptar, por ejemplo, a un alegato de apertura y en el desfile probatorio interrogar, contrainterrogar, reinterrogar o contrarreinterrogar. Son una serie de parámetros que se deben de estudiar y si se da la oportunidad podemos hacerlo. Aquí, claro. Pero bien, iniciemos con la audiencia de investigación inicial. La audiencia de investigación inicial, pues va a iniciar, como su nombre lo indica, mediante una denuncia, una querella o su requisito equivalente. La denuncia o la querella tiene que ser o tienen que tener esos requisitos de procedibilidad, que sean procedentes. La denuncia y la querella no es lo mismo. Muchas personas e incluso abogados y abogadas lo confunden. ¿Por qué? Porque la denuncia y la querella, usualmente la querella no la conocen tanto las personas, pero la querella se da cuando tú vas ante el agente del Ministerio Público o ante un oficial, digámoslo así, un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para querellarte, es el término correcto, porque se vulneró tu esfera jurídica de derechos. Pongamos un ejemplo. Una persona que va en la calle, llega un sujeto, te amenaza con un arma blanca, te quita tus pertenencias, te despoja de tus pertenencias, te desapodera y tú vas a unos cuantos metros de donde te robaron, encuentras un policía y presentas tu querella. El policía o la policía tiene la obligación de registrar esa querella. ¿Por qué? Porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué tiene esa obligación? Porque precisamente el policía o la policía tiene que dar cara también al acceso de la justicia y tiene que hacérsela de su conocimiento a la gente del Ministerio Público sin dilataciones. Esto es importantísimo. Si tú quieres querellarte, tienes que ir bueno, se pensaba que tenías que ir directamente ante la agencia del Ministerio Público, pero no es necesario. Tú puedes ir con un oficial y ese oficial le tiene que dar cuenta o le tiene que hacer de su conocimiento a la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es su obligación. Y de hecho, si se dan a la tarea de investigarlo, su fundamento está, me parece que en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué digo que es diferente la querella con la denuncia? Precisamente porque la denuncia se va a dar únicamente cuando tú hayas presenciado los hechos. Supongamos, en este mismo asunto que yo les estoy mencionando, una persona, bueno, tú, si tú a tener lugar, vas hacia tu casa,
está oscuro, llega una persona, saca un arma blanca, te amenaza, desapodera de tus cosas. Más adelante hay otra persona, otro particular que vio todo, entonces se tendría que decir que él es el que tiene que realizar la denuncia porque a él le constaron los hechos. No le sucedió directamente como a ti. Él solamente presenció. Entonces, ahí estamos en presencia de una denuncia. Por eso es importante diferenciar denuncia o querella. Querella te afecta directamente tu esfera jurídica. Denuncia, tú presenciaste los hechos y se lo haces de conocimiento a la autoridad competente. Hasta aquí vamos claro. Bueno. Bernardo, Sí, dime. nada más precisar que tú expliques que el trámite puede ser oral o escrito, puede Okay. ser en el momento en el que se cometió el delito. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, precisamente el oficial, supongamos en este mismo asunto, que recibe tu denuncia o tu querella, él tiene que llenar un IPH. ¿Qué es un IPH? Es el informe policial homologado. En este informe policial homologado es un documento administrativo a través del cual el oficial o la oficial va a anotar las circunstancias de modo, hecho, tiempo, lugar, incluso hasta más datos, precisamente para corroborar con la carpeta de investigación que se dará en su momento. Esta denuncia se puede hacer de forma, o querella se puede hacer de forma digital, se puede hacer de forma escrita, se puede ir a la agencia del Ministerio Público y levantarla ahí directamente. De hecho, por la pandemia y precisamente toda esta serie de actos violentos que se han cometido hacia la mujer, pues se han abierto ciertos mecanismos digitales para que desde tu computadora, desde tu celular, tú puedas denunciar o querellarte, incluso hasta en el anonimato, y se lo haga saber a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, para que se levante la carpeta de investigación correspondiente. Muy bien, Bernardo, la verdad es que continúa. Ok, gracias, Dan. Bueno, supongamos, vamos a hacerlo un poco más práctico, un poco más didáctico. Una persona, bueno, tú ibas en tu automóvil, ibas manejando, respetando los señalamientos de tránsito. En eso llega una persona porque te estacionaste debido a que estás parado, tal vez en ahora sí que en el tránsito, y llega una persona, saca un arma de fuego, te amenaza, te quita tu automóvil, se lleva tus pertenencias. Bueno, y más adelante, tú das aviso a la policía, más adelante con las cámaras del C5 logran identificarlo y logran detenerlo. Bien, ahí estamos frente a un asunto con detenido. En este caso, se tiene que girar un auto de retención. No es lo mismo un auto de detención que un auto de retención. La retención está positivizada, está establecida dentro de nuestra Constitución y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ese lapso, ese término que existe, el auto de retención, es precisamente de 48 horas. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público busque indicios suficientes para presentarte ante un juez de control, como ya bien mencionado. Es importante hacer énfasis en lo siguiente. El Ministerio Público tiene que estar debidamente capacitado, debidamente preparado para poder realizar dichos trámites. Y no solamente el Ministerio Público, también las y los policías al llenar precisamente el informe policial homologado, porque desgraciadamente, pues si se cometen este tipo de errores que son de verdad gravísimos, se puede obtener la libertad de la persona, del indiciado. ¿Y esto cómo?
Bueno, pues debemos de tener en cuenta que una vez que pasa el auto de retención, si se encontraron indicios suficientes, pues se pone a disposición del juez de control y va a iniciar la investigación complementaria con la audiencia inicial. La audiencia inicial es fundamental, creo que es de los actos procesales más importantes y más complicados que hay, además de más interesante. ¿Por qué? Porque precisamente como lo pueden ver en su pantalla, la audiencia inicial tiene ciertos momentos procesales fundamentales y que de ahí puede derivar de la libertad o no del detenido o de la detenida. Situándonos en el primer caso, es, primero se le da la oportunidad, se le leen los derechos al indiciado, porque aún así se le llama indiciado, porque hay indicios de que cometió o participó en un hecho delictivo, por eso el nombre de indiciado. Entonces, en la audiencia inicial vamos a leer, se le leen los derechos, y desde antes se le leen los derechos, pero aquí se le vuelven a leer a la persona detenida. Ahora bien, es importante también tener en consideración esto, ya que se llega a una audiencia de control de legalidad o no de la detención. Esta audiencia, sin duda alguna, me es muy interesante, muy importante y muy trascendente en el proceso penal, debido a que si la persona que cometió el indicio, tal vez sí lo cometió, pero por malas actuaciones del Ministerio Público, o el policía que lo detuvo, pues se puede decretar de ilegal la detención. ¿Y qué sucede? Que se deja en libertad a la persona. Ojo aquí, se deja en libertad a la persona, pero esto da pie a que el Ministerio Público solicite de nueva cuenta una audiencia inicial y se le vuelve a abrir una investigación a dicha persona. Ojo ahí, no cualquiera lo sabe, piensa que solamente por decretarse ilegal la detención se obtiene su libertad, se extingue la acción penal. No, el Ministerio Público puede volver a solicitar una audiencia inicial y corregir o subsanar los errores que hubo, ya sea en el informe policial homologado, ya sea en el auto de retención, en el acto de detención, por ejemplo. Entonces, ahí pueden subsanarse dichos errores y se pasaría a la siguiente audiencia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué? Porque es a lo que iba. El Ministerio Público y la policía deben estar debidamente capacitados. Debido a esto, pues se deja en libertad, si no se tiene dicha capacitación, a la persona, y esto que genera incertidumbre y desconfianza a las personas, a la sociedad. Muchas de las ocasiones yo me he dado cuenta que dicen, pues lo agarraron, ¿no? Pero en un tiempo muy corto lo dejaron libre. Entonces, ¿qué pasó ahí con la justicia? No, discúlpeme, pero no es la justicia como tal. La culpa es de las y los operadores del derecho que no saben ejercer dichos operativos que se realizan en dichas ocasiones, que no saben llevar a los factos, es decir, a la práctica, lo establecido en un Código Nacional de Procedimientos Penales o en sus protocolos. Eso es lo verdaderamente preocupante. Por eso se necesita esa capacitación. Bien, no sé si se sigue viendo la pantalla. Sí, Rodri, que ahorita la quitas o vas a enseñar otra. Ya. Ya. Bien. Continuamos. ¿Perdón? Vas a enseñar otra, ¿verdad? No, seguimos en la misma, amigo. Ok. Bien. Ahora sí, de decretarse legal la detención, pues bueno, entonces se le puede formular imputación. ¿Qué es formular imputación? Es hacerle del conocimiento por parte del Ministerio Público a la persona de que se está llevando un asunto penal en su contra, se señala quién lo está acusando, quién le está atribuyendo dichos cargos a la persona para que en un ámbito de igualdad y un ámbito horizontal se pueda defender, ¿no? Es importante también esto porque aquí se le hace de conocimiento al juez de control cómo es que se está llevando a cabo el proceso, quién lo está acusando, todas las formalidades esenciales del procedimiento.
Bien, la verdad, siento que me estoy deteniendo mucho en cada acto procesal, debido a que sí hay mucho de qué hablar. Lo malo es que no hay mucho tiempo y me gustaría llegar con ustedes a un caso práctico. Entonces, me voy a ir más rápido porque el tiempo se nos está agotando. Y pues bueno, no sé si me estén viendo. Todo va bien, amigo, no te preocupes, Ok. mientras yo voy diciendo algunos comentarios. Evidentemente, el proceso penal acusatorio lo podemos vivir cualquier ciudadano que comete un delito y que al final lo importante de conocer este procedimiento es saber la forma en la que vamos a defender como abogados ya sea al imputado o al querellante o al denunciante, y que evidentemente haya una transparencia en este procedimiento. Regularmente los abogados no son claros con sus clientes, no son objetivos y solo ven pasar que una audiencia, otra audiencia, y realmente nunca saben cómo está colocado el cliente. Entonces es muy importante lo que nos está comentando Bernardo. Realmente no hay mucho que aportar a lo que está explicando, lo está haciendo de una forma pues muy práctica, muy entendible. Entonces, si tienen alguna duda o comentario, háganoslo saber. Estamos para atender sus dudas. Adelante, Ver. Sí, gracias, Dan. Como mencionaba, desgraciadamente no tenemos tiempo para poder hablar sobre la vinculación al proceso, para poder establecer cuál es eh, el tiempo, sobre el cierre de la investigación, cómo se estructura en la fase escrita, cómo se lleva a cabo la fase oral en la etapa intermedia, ciertas técnicas de litigación para un interrogatorio, un contrainterrogatorio, tipo de objeciones. Desgraciadamente el tiempo no da para tanto. Sin embargo, sí me gustaría llegar a un caso práctico, debido a que es lo importante, situarnos a un caso práctico dentro del proceso penal, claro, pero desde un punto de vista de la dogmática penal. No sé si aquí lo pueda proyectar, Dan. Tengo otras diapositivas en donde quiero poner el caso práctico para que se vea de manera mucho más gráfica. El, el asunto es sobre un homicidio. Entonces, me gustaría que las y los participantes lo vieran para que más o menos vean cuál es el trabajo y el labor de un abogado y un abogado postulante en materia penal una vez que le llega un asunto. Cómo es que desglosa de manera paulatina y cada uno de los elementos del tipo para poder llevar así a cabo una teoría del caso adecuada. Eh, no sé si me lo permita. Creo que no, ¿verdad? ¿Qué buscas, Ver? Estoy tratando de buscar. No sé si ya se ve ahí. Ahí se ve ¿Se la ve? diapositiva. Ahí se ve la diapositiva, amigo. Ok, perfecto. Eh, a ver si así se ve. Ok, bien. Vamos a verlo de manera rápida. ¿Cómo es el estudio paulatino que debería de tomarse en consideración por parte de los y las abogadas que se dedican a esto? ¿Cómo es que se debe desglosar? ¿Cómo no es un trabajo tan sencillo como muchos piensan? Desgraciadamente muchos consideran que nuestra carrera pues solamente es leer y hasta ahí, ¿no? Que no es poner en práctica de manera clara y de manera pues eficiente los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo a través de dichas lecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender también lo que leemos. Nos vamos a situar en un caso de homicidio y este asunto sí me gustaría que lo vieran todas y todos con precisión, de ser posible que consulten su código penal, aún así llamado del DF, no es porque me haya equivocado, sino porque el código penal aún así lo establece, Código Penal del Distrito Federal.
hay agenda penal de la Ciudad de México, pero el Código Penal así se llama aún, del Distrito Federal. Entonces, si pueden buscar el artículo 123, si está dentro de sus posibilidades, nada más sitúense en Google, ponen Código Penal del DF y buscan el artículo 123, si pueden, es para que lo vayamos desglosando poco a poco. Entonces, vamos a verlo. El artículo 123 establece que al que prive de la vida a otro se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. El artículo penal federal, en su numeral 302, establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. No vemos tanta diferencia en un código sustantivo local al código sustantivo federal. ¿Por qué? Porque precisamente el constituyente establece que privar de la vida a otro es homicidio, homicidio simple, sin atenuantes, sin agravantes. Entonces hay que situarnos en este ámbito. Si tú privas de la vida a otro, se podría considerar homicidio. Sin embargo, es una discusión que yo tenía un pequeño debate con un profesor de la carrera, que él decía, es que el legislador no es coherente ni es claro, porque bien, al que prive de la vida a otro, ¿qué se entiende a otro? ¿A otro ser humano o a otro ser vivo? ¿O qué? No es claro. Es precisamente mi recomendación, hay que ser más claro en los tipos penales, no hay que dejarlo tan a la deriva ni tan abiertos porque se pueden prestar a múltiples interpretaciones jurídicas por parte de los operadores del derecho. Bueno, ya establecimos la definición legal de qué es homicidio, privar de la vida a otro, que en el Código Sustantivo Local se va a tener una punibilidad de 8 a 20 años de prisión, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. Vamos a verlo un poco más hacia la praxis, un poco más hacia la práctica. Y bien, aquí vamos a hacer análisis dogmático. No sé si se alcanza a ver de manera clara ahí. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver, Dan? Sí, Ver, no te preocupes. Tú sigue dándolo, explicando. Bien, gracias. Ok, la definición legal ya la establecimos. Para esto necesito que las y los que estudiaron ya la teoría del delito o los que apenas se están más o menos involucrando en este tipo de temas que se los voy a explicar de manera un poco genérica y clara, precisamente para las personas que no son estudiantes del derecho, lo puedan comprender de una mejor forma. Bien, debo mencionar que la teoría del delito es fundamental y necesaria para todas las personas, tanto saber de tus derechos, es fundamental también saber, por ejemplo, teoría del delito. Yo siempre he discutido en la facultad y en otros lugares que la materia más importante es el derecho penal. Si tú sabes derecho penal, vas a saber derecho. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho penal te da estas pautas a seguir de cómo tú te debes de regir y cómo debes de establecer este análisis en dado caso de que llegues a ser víctima, ofendido o incluso hasta que lo llegues a cometer tú mismo, ¿no? Entonces vámonos despacio. La teoría del delito, perdón, es universal. Tanto en México, tanto en Colombia, o sea, todos estos países van a tener su teoría del delito. Unos van a tener más elementos, otros van a tener menos elementos, otros van a modificar un poco sus ámbitos de aplicación, etcétera. Sin embargo, mi deber es mencionarles que en nuestro país pues se tiene una teoría del delito un poco compleja y bueno, en sí son 3 elementos. Estos elementos se dividen en 2, en un aspecto positivo y un aspecto negativo. En un aspecto positivo se podría hablar, por ejemplo, aquí lo vemos, de la conducta. Entonces, ese sería el aspecto positivo. ¿Cuál sería su aspecto negativo? Pues la ausencia de conducta sería su aspecto negativo, grosso modo, claro. Ahora bien, el otro elemento va a ser la tipicidad, que lo voy a explicar más adelante. La tipicidad es elemento positivo y su elemento negativo va a ser la atipicidad. Y por consiguiente, si hay una conducta y si es típica, entonces va a existir la antijuridicidad. La antijuridicidad va a ser elemento positivo y su elemento negativo va a ser
las causas de exclusión del delito o causas de justificación, que también lo voy a explicar de manera un poco más clara. Y por último, el elemento ideal va a ser la culpabilidad por elemento positivo y el elemento negativo va a ser la inculpabilidad. Entonces vean cómo el trabajo de las y los abogados no es tan sencillo. O sea, reitero, muchas veces personas que estudian alguna ingeniería, personas que estudian algún otro ámbito de estudios, pues discriminan a nuestra carrera porque piensan que la carrera es muy sencilla, piensan que la carrera basta con solo leer, pero no basta solamente con agarrar un código, no basta solamente con anotar todos tus apuntes de una clase, no, hay que poner en práctica lo que se está estudiando, lo que se está viendo, todo lo que se está reflejando, ¿ok? Bien, ya vamos entonces a la conducta. Como bien mencioné, la conducta es un elemento positivo y la teoría del delito da para diversas clases, pero la voy a sintetizar y lo voy a permear en un caso en específico, ¿vale? Entonces, vámonos con la conducta. La conducta como elemento positivo se va a dividir en dos, una acción o una omisión. La acción se va a dirigir a un movimiento reflejo de una persona voluntario. Pongamos un ejemplo. Una persona va a Walmart y comete, bueno, lo que nosotros llamamos fardeo, que es ocultarse las cosas. No sé si han visto este tipo de asuntos en donde una persona va a un centro comercial, se mete que las bebidas, que el juguito, que la ropa del bebé, etcétera, y va ocultando todo eso que se está robando para poder después salir de la tienda y obviamente ya irse, ¿no? Entonces, aquí hay un delito de acción. ¿Por qué? Porque precisamente la persona lo está visualizando, está realizando dicha conducta, sabe que es contraria a derecho y aún así la está llevando a cabo. En el caso de un homicidio, pues si yo sé que matar, digámoslo así muy coloquialmente, pues es penado y que por eso me puede ir a la cárcel, sin embargo lo realizo, pues bueno, estoy cometiendo un delito de acción, como lo establezco en la siguiente diapositiva. Situándolo en el caso del homicidio, la conducta puede ser de acción o de omisión. Otro ejemplo de omisión podría ser la mamá que está a cargo de un bebé y la mamá, o sea, sabemos que el bebé pues tiene varias necesidades, ¿no? Entre ellas el alimentarse. Sin embargo, si la mamá lo deja de alimentar por ver la telenovela, porque salió al súper, etcétera, y horas después se da cuenta que el bebé perdió la vida, pues bueno, es un delito de omisión. ¿Por qué? Porque la mamá tal vez no lo quería, tal vez no lo hizo por medio de un delito de acción, como lo establecía en el caso de homicidio, en el ejemplo pasado, pero sí de omisión porque no cumplió con dicho deber, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que la conducta en el delito de homicidio se puede llevar a cabo de las dos maneras, por acción y por omisión. Ahora bien, los elementos negativos de la conducta, como bien mencionaba, son la ausencia de conducta. Esta ausencia de conducta trae aparejada, y cómo es bonito porque lo vemos en el ámbito sustantivo y en el ámbito procesal, que si se da una ausencia de conducta, entonces no hay delito. Y es por eso que las personas a veces comentan, ¿cómo es posible que aunque lo mató, cómo es posible que aunque hizo, por ejemplo, que su bebé falleciera, no se le juzgara? ¿Por qué? Pues precisamente porque el Código Penal de la Ciudad de México o del Distrito Federal, en el artículo 15, establece, y ya lo veremos más adelante, las causas de exclusión del delito. Sin embargo, es importante diferenciar que las causas de exclusión del delito sí se establecen de manera expresa, sí tiene una regulación jurídica un poco más detallada que la ausencia de conducta. La ausencia de conducta se divide en varios términos, como lo podemos ver. Vis absoluta, vis mayor, vis compulsiva, movimientos reflejos, sonambulismo, todos esos tipos de ausencias de conducta, pues bueno, da lugar a que en el proceso penal, una vez, por ejemplo, cuando llegue el abogado postulante, pues pueda hacer notar
mediante proceso que existe una ausencia de conducta por medio de la teoría del delito y así su cliente, su defenso, obtenga su libertad. Pero bien, ¿a qué me refiero con vis absoluta? Vis absoluta es la fuerza de una persona a otra. Es decir, supongamos un ejemplo, yo estoy en un cuarto y hay una persona que está frente de mí, y entonces hay otra persona que me está dando la pistola, me obliga a detonar el arma y por consiguiente la otra persona fallezca, pierda la vida. Entonces, ahí podemos ver que hay una ausencia de conducta. Yo no quería, sin embargo, por fuerzas humanas que me obligaron a detonar el arma, puede ser que yo obtenga mi libertad precisamente porque hay una ausencia de la misma. ¿Ok? Vis mayor. La vis mayor se refleja en los fenómenos naturales. Supongamos, en el terremoto del año 2017, ¿no? Si yo estaba en el último piso del edificio y empieza a temblar como sucedió desgraciadamente ese día, y para ya salvar mi vida, empujé a otra persona accidentalmente, y esta perdió la vida, bien, entonces podemos ver ahí que debido a que precisamente estaba temblando, pues yo actué de una manera que tal vez no era la correcta, sin embargo, por la situación actual me obligó a realizar dicha conducta. ¿Vamos bien hasta aquí? Movimientos, reflejos, sonambulismo, Ver, sueño, hipnotismo. permítame que te interrumpa, amigo. Sí, dime. Eh, Hay varios comentarios que nos están haciendo que creo que son importantes que los aclares. Nos dice Diana Pureco, nos dice, si yo realizo una querella, puedo presentar como testigo a la persona que lo presenció, que sí es correcto. Dice, ¿cuánto tiempo tengo para realizar la querella o denuncia después de haber suscitado los hechos? Nos dice Alejandro Carmona. Diana Pureco también dice que no se ve el estudio que dijo acerca del homicidio y que a lo mejor puedas compartir el documento con el cual estamos hablándolo, ¿no? Entonces esto es importante que compartas las imágenes posteriormente para que tengan acceso. Y dame un segundito, todavía no termino. Si tienen más comentarios, háganoslo saber. Esto es muy importante. Nos dice, te manda saludos Arturo Bravo, ¿sale? Gracias, Arturo. Entonces, no sé si puedas responder los comentarios que hasta ahorita van a momento, ¿vale? Sí, claro. Bien, Diana, perdón. Sí, tú puedes presentar a tu testigo, si tú vas y presentas una querella, como bien mencionaba, ante un oficial o ante la agente del Ministerio Público, tú puedes presentar ese testigo, pero ojo, el testigo no va a presentar ni va a levantar una querella. El testigo va a presentar su denuncia, ¿ok? Va a interponer su denuncia mientras tú vas a interponer tu querella. Es decir, sí pueden coexistir ambas. Digamos, tú vas en la calle, en ese mismo caso que había puesto, a ti te despojan de tus pertenencias, te desapoderan. Por ejemplo, tu hermano que estaba en tu casa, porque tú ya estabas próxima a llegar a la misma, él vio todos los hechos, entonces tu hermano sería un testigo y él tendría la obligación precisamente de interponer su denuncia y tú tendrías la obligación de interponer tu querella. Ahora bien, como lo menciona mi amigo Alejandro, hay que tener en consideración el tiempo de la prescripción. La prescripción no es una figura solamente del ámbito civil, mercantil, no, ni de otras ramas del derecho. La prescripción también se ve muy reflejada en el ámbito penal. Y la prescripción para los delitos depende del delito, pero usualmente por regla general se da un año a partir de que se conoce del hecho. O sea que si tú en un año, a partir de que conociste del hecho delictivo, tienes para interponer ya sea tu denuncia o tu querella. Es importante los tiempos procesales en materia de derecho penal y en otras materias, claro. ¿Por qué? Ha habido casos, desgraciadamente, que pues los asuntos ya llevan años de haberse cometido dicha conducta
delictiva, y por el tiempo que ya pasó, todo ese tiempo procesal que ya pasó, desgraciadamente ya no procede ni tu denuncia, ni tu querella. Precisamente hay que tener en consideración este tiempo de 1 año desde que se conoce el hecho delictivo y posteriormente dar aviso a la autoridad competente. A mí me pasó un caso muy similar. El caso era de un despojo. En dicho despojo fue en el Estado de México, en Coacalco. Ahí son muy estrictos algunos ministerios públicos. Entonces, lo que hicimos fue, tal vez esté mal, pero o sea, es importante hacer todas estas técnicas. Lo que hicimos fue precisamente hablar con el Ministerio Público, situar los hechos antes del tiempo procesal para evitar la prescripción y así poder encuadrar los hechos con los tiempos y que de estos tiempos se avalaran, se fueran acordes al hecho delictivo y poder así presentar la querella de nuestro cliente. Afortunadamente, pues lo logramos, ganamos, estas personas se salieron, pero si hubiéramos dicho que el delito había sucedido desde el año 2003, imagínense, desde el año 2003 que estas personas habían metido a dicho inmueble, pues sería muy difícil que se llevara a cabo una investigación. Entonces sí hay que tener muy en consideración los tiempos y no dejar pasar tanto este lapso procesal que se le da a uno como particular en esa relación de supra-subordinación con el Estado para poder hacerle del conocimiento a la autoridad competente. ¿Vale? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? No sé si haya otra pregunta. A ver, todo bien, todo va bien. Tú sigue. Ok, entonces me voy a apurar porque ya el tiempo nos está comiendo. Bien, entonces, Sí. como ya mencioné, hay tipos positivos y negativos, conducta, ausencia de conducta. La tipicidad, ¿qué va a ser? La tipicidad va a ser el encuadramiento del tipo, de la conducta, perdón, dentro del tipo, reflejándolo en este caso, pues bien, hay que leerlo otra vez. Dice, al que priva de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Bien, entonces ahí se le está encuadrando la conducta que es privar, en modo infinitivo, privar de la vida a una persona para que se cometa el delito de homicidio. Entonces, prácticamente esa es la tipicidad. ¿Y cómo lo podemos ver reflejado? Pues bueno, la tipicidad implica en cierto aspecto un estudio vasto y amplio de, por ejemplo, el tipo penal, del tipo objetivo, del tipo subjetivo, y pues bueno, vamos a verlo de manera genérica, ¿vale? El tipo objetivo, ¿qué conlleva? Pues bien, los sujetos. El tipo penal de homicidio no te establece la calidad de sujeto activo ni sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Quien comete la conducta. ¿Quién es el sujeto pasivo? Quien recibe dicha conducta que le afecta en su esfera jurídica. Entonces, al no establecerse parámetros de los sujetos, cualquier persona lo puede cometer. Ojo, y digo cualquiera porque hay tipos penales que son muy específicos y no cualquiera los puede cometer. Ejemplo, el feminicidio. El feminicidio es privar de la vida por razón de género. Entonces, ahí sí te establece que el sujeto pasivo puede ser tanto hombre como mujer. No hay una regla que debe ser solamente hombre, pero sí hay una regla que el sujeto pasivo debe de ser mujer para que se configure el tipo penal de feminicidio. Hay otros delitos que solamente lo pueden cometer servidores públicos y que no lo puedo cometer yo o no lo puede cometer otra persona que sea o que se dedique solamente al ámbito profesional de postulante. ¿Por qué? Porque necesitas ser servidor público para cometer dicho delito. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si tienen alguna duda, coméntenlo y con gusto se las aclaro. Bien, esos son por parte de los sujetos. Los objetos, hay un objeto material y un objeto jurídico. El objeto material va a recaer en el sujeto pasivo. Supongamos, en el caso de robo, el objeto material va a ser prevista en el sujeto pasivo que desapoderaron de sus pertenencias. Si a mí me roban, como usualmente se conoce, entonces yo seré el objeto material. El objeto jurídico sería precisamente el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado van a ser los máximos valores de una sociedad.
Y estos valores, en el caso de un homicidio, va a ser la vida. Si a una persona la privan de la vida, el bien jurídico que está tutelando el homicidio va a ser simplemente la vida. Bueno, otros medios de comisión podrían ser, no sé, que te dispararon y que ese disparo tal vez provocó lesiones, tal vez provocó otros medios que no necesariamente configuren el delito de homicidio, pero sí pueden configurar otro delito de lesiones, daño a propiedad privada, se puede hablar de un concurso, ¿no? Pero eso es un concurso ideal o material, y eso es tema de otra materia, ¿vale? Bien, el nexo de causalidad precisamente es esa relación que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Si yo disparo, entonces ahí va a haber un nexo de causalidad. Causa-efecto es la teoría del causalismo. Por eso es importante estudiar todas estas teorías: causalismo, finalismo, funcionalismo. Perdón que me esté yendo un poco rápido, es que el tiempo ya nos está comiendo, entonces lo trato de hacer un poco más genérico. Bien, el tipo subjetivo. El tipo subjetivo va a admitir solamente dos tipos: el dolo o la culpa. ¿Qué significa el dolo? Estoy seguro que seguramente ya han escuchado estos dos términos, dolo y culpa. Bien, la culpa no es precisamente que me sienta mal por haberlo hecho, no. La culpa, como otros términos en materia penal, tienen distinto significado al habitual, ¿ok? Entonces, ¿qué es la culpa? La culpa es el quebrantamiento de un deber objetivo de cuidado. ¿Y esto qué se refleja? Vamos a poner un caso. Bien, yo voy manejando, voy escribiendo, voy llamando o realizando una llamada por teléfono, no estoy cumpliendo con con el, digámoslo así, el reglamento de tránsito, y entonces por hablar, por textear, yo mato, yo lesiono, yo daño una propiedad privada. Ahí estoy cometiendo un delito, sí, pero no es porque yo quisiera, sino porque como yo no tuve ese cuidado, ese deber objetivo de cuidado, cometí ese delito. Sí lo cometí y sí soy responsable penalmente hablando, pero de manera atenuada. No es lo mismo que en el dolo. El dolo es, ok, yo preveo que lo que haga va a traer consecuencias negativas, y se puede hablar de la teoría de la imputación objetiva, que genero un daño relevante, y con ello genero también un riesgo no permitido, pero penalmente con un resultado material. Entonces, yo preveo otro caso, que si yo voy digámoslo así, digámoslo que en 200, ¿no? Kilómetros por hora, y no preveo que me puede salir otro auto, que me puede salir una persona, y sin embargo la privo de la vida o la lesiono, entonces ahí estaríamos en un caso de culpa. Sin embargo, si yo preveo, si yo me pongo a pensar, bueno, voy a 200 kilómetros por hora, pero aún así lo quiero hacer, y sé que con los 200 kilómetros no solamente estoy peligrando yo, sino que puede peligrar a otra persona, bien, pues entonces ahí sí soy penalmente responsable. ¿Por qué? Porque hubo dolo. A pesar de que yo sabía cuáles podrían ser las consecuencias, no me importó y aún así lo cometí. Otro ejemplo: una persona que priva de la vida a otra solamente porque quiere, ha pasado, ¿eh? O porque lo mandan, o simplemente por puro gusto, porque sí ha pasado. Pues bien, ahí está viendo el elemento cognitivo y volitivo. Quiero y conozco la consecuencia, entonces la realizo y claro, soy penalmente responsable, ¿no? Por el delito de homicidio, en este caso, con dolo. Ahora bien, la tipicidad, esto es fundamental. Si ustedes pueden ver el artículo, me parece que es el 22 del Código Penal Federal y 15 del Código Penal Local, ahí establece cuáles son las causas de exclusión del delito. Y bueno, eso situándonos en el elemento negativo de la antijuridicidad, perdón, pero aquí estamos en el elemento de la atipicidad. Bueno, la tipicidad precisamente y de manera vasta y genérica va a ser cuando
no se comprende la conducta dentro del tipo penal. Como bien mencionaba, no sé, supongamos, una persona mata a un perrito, le pega, lo golpea, etcétera, no se puede hablar de un homicidio. ¿Por qué? Porque no tiene esa calidad primero en los sujetos. ¿Ok? Entonces hay que tener en consideración esos parámetros. La tipicidad, por ejemplo, no solamente el derecho penal castiga las conductas penalmente irrelevantes hablando. ¿Por qué? Porque pueden existir, tal vez en materia administrativa, las faltas administrativas, lo que se considera también dentro de parte del jus puniendi, y no solamente prevé estos aspectos. No sé si me estoy dando a entender. O sea, la tipicidad es cuando no hay un no encuadramiento de la conducta dentro del tipo penal. Ahora sí, vámonos rápido. La antijuridicidad. La antijuridicidad es ir contrario a derecho, básicamente. Si hay tipicidad y si hay una conducta, se puede hablar que hay una antijuridicidad. La antijuridicidad, como bien mencionaba, es el elemento positivo y sus elementos negativos son las causas de justificación. Ahora sí, si gustan y si pueden irse al artículo 22 y al artículo 15 del Código Penal Federal y al artículo 22 del Código Local Sustantivo y podrán ver ahí diversas causas de exclusión del delito. Vamos a situarnos en el ejemplo del homicidio. Ahí podemos ver que existe la figura de la legítima defensa. La legítima defensa, ¿qué es? La legítima defensa es básicamente poner en tela de juicio ante el órgano jurisdiccional que se repelió una agresión actual, real, inminente, en beneficio del propio bien jurídico particular o de un tercero, realizando una necesidad de los medios empleados, una racionalidad de los medios empleados, para que no se pueda considerar una legítima defensa excesiva. Muy sonado el caso de las personas que atacaron al, como así le dicen, ¿no? Al ratero en el sistema de transporte, en la combi. Entonces, es un caso muy sonado, es un caso que sin duda alguna marcó las redes sociales y que también marcó el ámbito penal, porque es una figura que sinceramente para muchos abogados y abogados se nos quedó muy grabada. No podríamos considerar aquí una legítima defensa en razón de que sí desapoderó, no sé si en el video lo puedan observar claramente, desapoderó de su celular a una persona. Ahí el delito se consuma y se considera robo. Sí, pero como lo establecen varios abogados y abogadas, lo ideal hubiera sido que se hubiera detenido a la persona, que lo hubieran detenido los pasajeros, que hubieran llamado a una policía, la policía hubiera llenado el IPH, el informe policial homologado, y de ahí se pasara al Ministerio Público, el Ministerio Público hiciera su auto de retención por 48 horas. Una vez las 48 horas se le da audiencia inicial, esa audiencia inicial se le leen sus derechos, se le hace un control legal de la detención, todo esto que ya platicamos en su momento, entonces hubiera sido legal la detención, no hubieran sido sancionados dichas personas que lo detuvieron. Sin embargo, estas personas lo detuvieron, lo golpearon, incluso le quitaron hasta su ropa, ¿no? Ojo, considero que el derecho penal debe de situarse siempre a la realidad de la sociedad y que a caras de que la sociedad está en un modo de hartazgo de la delincuencia, entonces creo yo que el constituyente debería de ser más específico, debería de tener más cuidado en sus tipos penales, porque si bien es cierto, es una defensa legítima excesiva, pues bien, considero que las personas actuaron conforme a sus instintos, que para algunos creo que van a considerar que esto está mal. Sin embargo, el derecho, yo siempre lo he reiterado, el derecho tiene que estar a la altura de los intereses de la sociedad, no, tiene que estar aparejado con los mismos, no solamente porque el derecho o una norma o una ley establezca dicha cosa, la sociedad lo va a seguir, no. La sociedad va a actuar de una manera
y el derecho es el que debe de situarse dentro de la sociedad. Decía un doctrinario que el crimen es tan complicado como complicadas son las sociedades. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Considero que las personas actuaron conforme a sus instintos, que a través del hartazgo social que existe sobre la delincuencia, sí, no se considera, penalmente hablando, una defensa legítima. Sin embargo, se deben de crear más políticas criminales necesarias para que no ocasione lo que pasó en este robo, ¿no? En la combi, que al final de cuentas creo que sí sancionaron a las personas que lo golpearon, que incluso hasta delincuentes ya solicitan seguro social, que cómo es posible eso, ¿no? Entonces sí hay que tener ese tipo de aspectos en consideración y por consiguiente tenemos un estado de necesidad, tenemos el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho. Hay otro caso que me gustaría contarles de manera rápida. Y tal vez las personas que conocen un poco sobre la teoría del delito puedan situarlo un poco mejor. Y el caso es el siguiente, y fue verídico, una persona llama al 911, una mujer llama al 911, esto sucedió en la alcaldía Iztapalapa, llama al 911, se solicita el apoyo para que policías vayan al domicilio. ¿Por qué? Porque precisamente a través del encierro que hemos estado muchos y muchos de nosotros, pues se ha incrementado la violencia hacia la mujer, ¿no? Entonces, su pareja sentimental, pues la agredía físicamente y verbalmente. La persona llama al 911, solicita el apoyo de la policía. Estos van en auxilio a esa llamada que se realizó y cuando llegan al domicilio sale el esposo, sale enojado, sale con un cuchillo. Entonces cuando sale con un cuchillo le dice a los oficiales que qué les interesa, que qué les importa, de tal manera que los oficiales le piden que baje el cuchillo y que bueno, en principio que suelte el arma, ¿no? Que se dé la vuelta porque lo iban a detener. Claramente está que se presume que iba a agredirlos a ella y a ellos. Entonces, pues esta persona se niega y el oficial, por su modo de actuar, bueno, en principio esta persona lesiona físicamente a uno de los oficiales y por consiguiente el oficial detona 6 veces el arma de fuego, trayendo consigo la privación de la vida de dicho sujeto. Bien, pues ahí entonces no se estaría hablando del cumplimiento de un deber, como muchos han de pensar, que sería otra causa de justificación, sino se tendría que hablar sobre una legítima defensa. ¿Por qué? ¿Por qué no un cumplimiento de un deber? Pues precisamente porque el cumplimiento de un deber tiene como obligatoriedad el mandamiento de una autoridad. Ajá. Hubiera sido distinto si un órgano, si el juez de control hubiera emitido una orden de aprehensión, ahí se hubiera sido distinto, pero el oficial lo privó de la vida, detonó 6 veces su arma, fue una legítima defensa y por tanto no hubo delito que seguir. ¿Ven por qué es importante conocer el derecho penal y principalmente la teoría del delito? Precisamente por estas salvedades. Y por último, no menos importante, la culpabilidad. La culpabilidad tiene aparejado 3 elementos importantes: la imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta. Bueno, para que una persona sea imputable necesita no tener ningún trastorno ni emocional, ni mental, ni desarrollo intelectual retardado, y debe de ser mayor de 18 años. Las personas que cometen delitos menor a los 18 años, de 12 a 18 años, llevan un sistema integral de justicia para adolescentes. Es distinto. Pero bueno, aquí situándolo, el imputado tiene que ser mayor de edad y no tener ni un desarrollo intelectual retardado ni un trastorno mental, ¿ok? El conocimiento de la antijuridicidad, como bien mencionaba, hay personas que cometen delitos y saben que sus conductas van contra el derecho y aún así la realizan. Yo disparo, detono el arma, sé que voy a matar a alguien, no me importa, lo mato, lo privo de la vida. Pues bueno, ahí hay un conocimiento de la antijuridicidad,
es decir, que está contra el derecho, sin embargo no me importa y lo realizo. Y por último, exigibilidad de otra conducta. Reinhard Frank, un catedrático y doctrinario muy importante en la materia penal, establece que la exigibilidad de otra conducta trae aparejado consigo la reprochabilidad. Y la reprochabilidad es tú debías y tú podías comportarte de distinta manera. Tú sabías que el detonar un arma era causa de que podías o puedes ser penalmente juzgado y sin importarte eso, la detonaste. Entonces tú podías y debías comportarte de una manera distinta a como la realizaste. ¿Ok? Nadie te obligó, de haberse obligado, ya mencioné el otro ejemplo, que podría ser incluso hasta una ausencia de conducta, pero lo realizaste y por consiguiente tienes consecuencias penales. Y la inculpabilidad, como bien mencionaba, la inculpabilidad va relacionada al elemento negativo de la culpabilidad y aquí se ve reflejada en la minoría de edad o el trastorno mental y desarrollo intelectual retardado, ¿no? Un caso muy importante fue el que tuvimos en una ocasión cuando en un bar a un chavo le pusieron una sustancia en su bebida y esta sustancia lo que generó es que obviamente esta persona no coordinara bien y por consiguiente cometiera ciertas conductas delictivas. Bien, ahí sí puede ser penalmente juzgado, pero puede haber una atenuante debido a que precisamente no estaba en sus cinco sentidos, que precisamente no estaba totalmente en sus cabalidades para poder comprender la situación del hecho, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y pues bueno, la inculpabilidad también abarca la no exigibilidad de otra conducta, error esencial del hecho, aspectos muy genéricos, pero que es importante estudiarlos dentro de la teoría del delito. Pero desgraciadamente mi tiempo se acabó, no puedo hablar un poco más. Me gustaría comentar con ustedes un poco más sobre la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, sin embargo el tiempo no da para tanto. Y pues solamente quiero darle las gracias a todas y a todos los que nos siguieron en esta conversación. Quiero también hacerles una invitación y a los abogados que estén interesados. Bueno, yo lo que tengo previsto es poner mi propia firma legal. Como muchos saben, aún no tengo mi título, pero estoy próximo a... Y me gustaría, bueno, tengo experiencia en la materia penal y me gustaría que un abogado que le guste, que se apasione, que le encante el derecho penal o que tal vez quiera aprender lo mucho, lo poco que sé, llevemos asuntos. Digo, yo tengo un inmueble donde podemos iniciar, podemos poner el despacho, nuestra firma legal y si alguien está interesado, lo podemos platicar. No hay problema por ello. De antemano agradezco al licenciado Daniel, a la revista Divergencia, por brindarme un poco de este tiempo tan valioso, tan importante sobre el proceso penal. Tocamos aspectos un poco procesales, tocamos aspectos un poco sustantivos en materia de la dogmática jurídico-penal y pues espero que haya más incentivos sobre estos temas, que no solamente se queden en la teoría, que lo pongan en la práctica, que a pesar de no estudiar la carrera de Derecho, a pesar de no estudiar solamente alguna carrera relacionada a esta, pues bueno, se pongan a leer sobre sus derechos, que se pongan a leer el artículo 20 constitucional, que sepan, por ejemplo, que cuando un oficial los detiene, les tiene que explicar el motivo de la detención, les tiene que llenar su IPH, tienen que trasladarlo de manera directa y sin dilataciones a la agencia del Ministerio Público, debido a que si no lo hacen así, se está violentando sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Todo esto lo deben de saber ustedes. Ustedes no necesariamente como operadores del derecho, pero que sí conozcan sus derechos, que sí conozcan cómo defenderse ante la autoridad. Claro, va a haber ocasiones en donde sí vas a necesitar una abogada, un abogado, para que defienda tus intereses.
pero leer tus derechos no te cuesta nada. Leer tus derechos te da esas armas que tienes tú frente al Estado, de poder combatir esos actos de autoridad, incluso hasta si tú vas en tu auto y te detiene un oficial sin motivo alguno, un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues bueno, sepas qué armas tienes, sepas que no pueden hacer eso o las revisiones que realizan usualmente, sepas que no pueden realizar ese tipo de conductas y tú tengas tus mecanismos, herramientas para poder defenderte frente a esas actuaciones de los oficiales o frente a actuaciones de instituciones del Estado. Pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Bernardo. Si quieres dejar de compartir la pantalla para... Gracias. Te agradezco por tu tiempo. Espero que les haya quedado claro. Como dice Bernardo, él es un estudiante sobresaliente de la facultad, el cual ha dedicado su experiencia en este ámbito y es alguien apasionado por el tema. Creo que lo hablaste de manera adecuada, de forma muy a fondo y si tienen algunas dudas o comentarios, déjenoslas. Este Bernardo las estará revisando en unos momentos y ahí podrá hacer algunos comentarios. Les agradezco su tiempo, amigos de Revista Divergencia, y nos vemos en la próxima transmisión. Que estén muy bien.